Supercrack Estrella presenta Black Go en la Biblia 2 Samuel 22, 12. La tierra tiene una cúpula y encima agua. ¿Qué significa 2 Samuel 22, 12? Puso tinieblas alrededor de sí a modo de tabernáculos, aguas negras y espesas nubes. Es la descripción del Black Go. El Black Go que aparece en películas es simbología sobre manipular la materia orgánica y sustituirla, pero no tiene nada que ver con extraterrestres como he oído por ahí, ya que en las películas donde este ente aparece se refiere a una manifestación que se mezcla con el humano y es como una especie de virus que se apodera de ti, con lo cual partiendo de esta premisa, el Black Go que hacen referencias varias películas es simbología del jaque mate definitivo para hackear la materia orgánica, el átomo, el ADN y todo lo que nos rodea, es decir que el hackeo va más allá de tomar la célula, templo. Esta simbología sugiere un apoderamiento de absolutamente toda la materia orgánica de nuestro ecosistema. El Black Go es un código sobre materia oscura que se sentará en el templo. La Biblia nos habla de esto en Isaías 62, donde dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. 1:1 Cosmogonía en la Biblia. Todas las culturas antiguas del mundo tienen un sistema o una narración cosmogónica, es decir, la cosmogonía es la formación del mundo, todas tienen su explicación de la creación. La Biblia hebrea dice, Génesis 1:7, e hizo Dios la bóveda para separar las aguas de debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda, y así fue. Para el mundo antiguo la tierra es plana con el suelo redondo y tiene una cúpula, bóveda, expansión, firmamento. Cuando caía un meteorito o un cuerpo celeste, el hombre antiguo pensaba que se estaba descascarando esa cúpula, y para los antiguos hay agua encima de esa cúpula. Génesis 1:6. La palabra hebrea es raquia. Para los antiguos Dios hace la cúpula para separar las aguas que está arriba de las de abajo. En Génesis 7:10-11 dice, GN 7:10-11. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 2:1 En esta investigación me concentraré solo en el texto que habla sobre la cúpula, en otra ocasión expondré sobre la tierra plana. Y para los antiguos hay agua encima de esa cúpula, o el líquido negro, sustancia negra que se ve en todo el mundo Black Go. En la creación de Dios pudo romper esta cúpula para que la sustancia negra que se ve en todo el mundo Black Go creara las cosas y darles formas. Black Go o sustancia viva, que le da vida al espacio exterior. Black Go o sustancia viva. Aunque resulte extraño o incluso hasta demoníaco, existe una sustancia negra pegajosa y por su movimiento muchos afirman que es inteligente y viviente. Fue encontrada con el agua de lluvia en lugares tan alejados como Alemania o Las Vegas. Cuando la cúpula celeste se rompe, este Black Go entra creando nueva vida. ¿Cómo es y de dónde proviene? La sustancia Black Go es un cristal líquido, contiene oro monoatómico e iridio monoatómico, los cuales hacen posición de vector en los espacios entre el espiral DNS de los humanos. Afirman que este cristal líquido llegó a nuestro planeta desde el espacio exterior. Entre los enigmas de Black Go, es que consigue sentir la presencia de más sustancia en contenedores separados en una misma habitación. Esta hace un gran esfuerzo por alcanzarse y unirse, cuando no lo consiguen comienzan a sacudir con fuerza el contenedor para acercarse lo más posible. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta sustancia se extrajo de las piedras negras, lo que resulta curioso es que son muy similares a las utilizadas en los rituales paganos y también es similar a la piedra negra ubicada en Kaaba en la Meca. Su relación en el pasado. El oro monoatómico fue mencionado en la Biblia, Génesis 2 versículo 12 y además da una referencia para encontrarlo. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro, aromático, resinoso, y allí están las piedras de ónix. Entre los ríos Pisón y Guión, en la tierra de Cush. En la antigüedad, los sacerdotes comían oro monoatómico, lo que conseguía llevarlos a un estado materia, con lo que conseguían mantener su juventud, lograban vivir hasta aproximadamente 900 años. Es capaz de afectar a los seres humanos, algunos creen que de manera positiva. Hay quienes afirman, de que se trata de nanotecnología, creen que puede ser una sustancia destructiva, ya que es capaz de sacar lo peor de cada persona, también afirman que se alimenta de nuestra energía negativa y lo relacionan con los niños de ojos negros y los arcontes. Existen diferentes depósitos de Black Go en nuestro planeta, pero el más grande se encuentra en Paraguay. Casualmente la familia Bush y Angela Merkel adquirieron propiedades cerca de estos depósitos. ¿Crees que es beneficiosa o perjudicial para la humanidad?
El Black Hole siempre fue un reseteo para la humanidad, creando nuevas civilizaciones y nueva vida. Eso sería el Agia que está por encima de la cúpula, el Black Hole, que le daría forma a los planetas. El mundo perdido de Génesis 1. Entonces, ¿cuáles son las ideas culturales detrás de Génesis 1? Nuestra primera proposición es que Génesis 1 es cosmología antigua. Es decir, no intenta describir la cosmología en términos modernos ni abordar cuestiones modernas. Los israelitas no recibieron ninguna revelación para actualizar o modificar su comprensión científica del cosmos, no sabían que las estrellas eran soles, no sabían que la Tierra era esférica y se movía a través del espacio, no sabían que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna, o incluso más lejos que las aves que volaban en el aire. Creían que el cielo era material, no vaporoso, lo suficientemente sólido como para soportar la residencia de la deidad, así como para contener las aguas. De estas maneras, y de muchas otras, pensaron en el cosmos de la misma manera que cualquiera en el mundo antiguo pensaba, y no como cualquiera lo piensa hoy, y Dios no pensó que fuera importante reconsiderar o cambiar su pensamiento. Sin embargo, esto contradice a los que dicen que el mundo antiguo era más avanzado que nosotros. Cuando se habla de alienígenas y de otros tipos de vida inteligente, siempre tendemos a mirar a otros mundos y galaxias lejanas, pero ¿qué tal si otra civilización industrial hubiera existido en la Tierra hace decenas de millones de años, mucho antes que los humanos, pero se hubiera perdido todo rastro de ella? Después de todo, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, eso es mucho tiempo para que se den las condiciones adecuadas. Aunque pueda parecer una idea absurda, en 2018, dos renombrados científicos realizaron este experimento mental y plasmaron sus ideas en un artículo titulado La hipótesis silúrica. ¿Sería posible detectar una civilización industrial en el registro geológico? Publicado en el Journal of Astrobiology, en honor a una raza ficticia de reptiles inteligentes y bípedos, que supuestamente vivió en la Tierra hace cientos de millones de años, de la serie de ciencia ficción británica Doctor Who. Especulación poco convencional. Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, estaba fascinado por un segmento de la historia geológica de 56 millones de años conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, PEM. En específico, a Schmidt le intrigaba su parecido con nuestra época. En aquel entonces, los niveles de carbono se dispararon, las temperaturas se dispararon y los ecosistemas se derrumbaron. En la búsqueda de descifrar qué procesos naturales podrían haber desencadenado un calentamiento global tan severo, Schmidt no pudo resistirse a una especulación menos convencional. ¿Qué tal si el cambio climático en ese entonces, al igual que hoy, producto inequívoco de la industria humana, fuera la misma causa? Encontrar huellas geológicas de civilización anterior. Así, el trabajo de Schmidt, a el que se sumó Adam Frank, un astrofísico de la Universidad de Rochester, no defiende que hubiera una especie tecnológicamente avanzada mucho antes de la humanidad, sino que propone la interesante pregunta hipotética de si sería posible encontrar huellas geológicas de una civilización pasada que expiró hace millones de años. Una de las cuestiones clave para evaluar la probabilidad de encontrar una civilización de este tipo es comprender con qué frecuencia, dado que la vida ha surgido y que algunas especies son inteligentes, se desarrolla una civilización industrial, escriben en el artículo. Los humanos son el único ejemplo que conocemos, y nuestra civilización industrial ha durado, hasta ahora, aproximadamente 300 años, desde, por ejemplo, el inicio de los métodos de producción en masa. Esto es una pequeña fracción del tiempo que hemos existido como especie, y una fracción minúscula del tiempo que la vida compleja ha existido en la superficie terrestre de la Tierra. Este corto periodo de tiempo plantea la pregunta obvia de si esto podría haber ocurrido antes, se preguntan los científicos. Constantemente y, a lo largo de nuestras vidas, tanto en la escuela como en documentales y libros de historia varios, nos damos de bruces con algún tipo de civilización súper avanzada que en el momento más álgido de su historia, de repente desaparece de la faz de la Tierra sin dejar más rastro que algunas piezas arqueológicas que cuenten su larga historia. Recientemente, un estudio financiado por la NASA, dio a conocer unos datos bastante interesantes al respecto. Y es que, al igual que estas civilizaciones tan avanzadas de hace miles de años, la nuestra es tan susceptible a desaparecer como ellas. Aunque ahora estés pensando en una civilización misteriosa de la que los libros de historia no tienen datos, que las hay, no hay que irse tan lejos para hacer esta comparación.
En concreto, este estudio habla de una superpotencia de hace más de 400 años, es la Francia del siglo XVIII, esta cultura desarrolló una nueva era en letras, arte, política, métodos tácticos en la guerra que les ayudó a hacerse dueños de medio mundo y, de repente, desaparece. Al igual que pasó en su momento con el español o el inglés. Los resultados son sorprendentes, ya que podemos encontrar este patrón en todas las civilizaciones anteriores y posteriores siempre con el mismo resultado. Estas culturas se desarrollan a una velocidad sorprendente y no tardan en ganar ventaja con las otras que les rodean, pero es cuando llegan a su punto álgido, ese punto en el que todo elemento acaba llegando y lo siguiente que viene es la caída. Algunos se preguntarán, ¿cuál es ese punto? Pues ni más ni menos que la economía masiva o, en otras palabras, tener tanto dinero que piensas que nunca se va a gastar. Según afirman los expertos, tener vastos territorios en tierras lejanas en las que se tienen que delegar su gobierno, gastos de dinero incontrolables y, sobre todo, ciudadanos locales descontentos, llevan al gobierno central a un déficit presupuestario, contrayendo deudas aquí y allá y devaluando la moneda, al final, llega el caos. Aunque el caso de la Francia victoriana, Inglaterra, España o la Italia de los estados independientes está bastante cerca en el tiempo, también podemos llevar la vista un poco más atrás en el tiempo como al antiguo imperio inca, al azteca eran imperios bastante más prósperos años antes de que llegaran los españoles, es más, expertos comentan que estos imperios ya se encontraban casi en el final de su existencia ya que se tiene constancia de que eran muchísimo más grandes en un pasado remoto. Se dice que los mayas estaban tan adelantados hace 3000 años que ya habían desarrollado el caucho cuando en Europa aún no sabían forjar el hierro ni extraer el oro de una manera más eficaz que sacrificando las vidas de sus trabajadores cada día. Los mayas ya dibujaban a la Tierra con esta cúpula celeste. Si nos vamos entre 3000 a 5000 años en el pasado, el antiguo Egipto, o los sumerios, fueron grandes civilizaciones que no necesitaron de un invasor externo para llegar al colapso de sus sociedades. Bien es sabido que el final de Egipto vino con Roma, pero hay que pensar que, si llegó con Roma, es porque ya estaba más que acabado. Si ya nos remontamos a más de 10.000 años, aunque no haya constancia ni datos escritos, si bien es sabido que civilizaciones anteriores a la inca, olmeca y egipcia dominaban la tierra y, misteriosamente, desaparecieron sin dejar más rastros que algunas pruebas arqueológicas o leyendas que pasaron a lo largo del tiempo de boca a boca hasta llegar a mitificarlas. Es imposible pasar por alto este tipo de patrones y no mirar hacia adelante sin el temor de que ahora mismo, seguramente, estemos en el mismo proceso. Es el ciclo que se repite una y otra vez. Cuando existe una civilización avanzada, tiene muchas más posibilidades de desaparecer cuanto más grande sea y, no nos engañemos, la civilización occidental de hoy en día, cada vez más globalizada, es muy grande. El matemático aplicado Safa Motesarri afirma que el proceso de ascenso y colapso es en realidad un ciclo recurrente que se encuentra a lo largo de toda la historia. La caída del Imperio Romano y los imperios Han, Mauryan y Gupta igualmente avanzados, si no más, así como muchos imperios mesopotámicos avanzados, son todos testigos del hecho de que las civilizaciones avanzadas, sofisticadas, complejas y creativas pueden ser frágiles y finitas. La civilización de los ángeles caídos en la tierra después de uno de los diluvios. En el cristianismo del siglo IV el libro de Enoch fue excluido en su mayoría de canon bíblicos cristianos y ahora es considerado como escritura solo por la Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuahedo y la Iglesia Ortodoxa Eritrea Tehuahedo. Secciones del libro de Enoch. El libro de los vigilantes. En esta primera sección del libro de Enoch se describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendraron a los Nefilim y narra los viajes de Enoch en los cielos. Esta sección fue compuesta en el siglo IV o III a.C. Según los eruditos occidentales, la introducción al libro de Enoch nos dice que fue un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios para que tuviera una visión del santo en los cielos. Las cosas que los hijos de Dios mostraron a Enoch son profetizadas que sucederán en la generación que está por venir. En el libro se discute la llegada de Dios a la tierra en el monte Sinaí con sus anfitriones para juzgar a la humanidad. También habla de las luminarias que se levantan y se ponen en orden y en su propio tiempo y nunca cambian. Según el libro de Enoch, todas las cosas están ordenadas por Dios y suceden en su propio tiempo. Los pecadores perecerán y los grandes y los buenos vivirán en luz, gozo y paz. En la primera sección de este libro se describe la interacción de los ángeles caídos con la humanidad. Semíasas obliga a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Esto da como creación de los Nefilim, conocidos como gigantes.
En el libro también se comenta las enseñanzas de los ángeles caídos a los humanos, principalmente las de Azazel, que enseñó a los humanos a hacer todo tipo de armas y armaduras, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Los arcángeles apelaron a Dios para que juzgara a los habitantes del mundo y a los ángeles caídos. Luego Dios envía a Uriel para decirle a Noé sobre el cataclismo que se avecina y lo que debe hacer. Después Dios ordena al arcángel Rafael que encarcelara a Azazel y lo arroja a una abertura en el desierto y colocará sobre él rocas ásperas y dentadas, para que permaneciera allí hasta el día del juicio final en que Azazel será arrojado al fuego. También dio instrucciones para encarcelar al resto de ángeles caídos y destruir a los Nefilim. Los ángeles caídos pudieron llegar en meteoritos que rompieron la cúpula celeste entrando el líquido negro a la tierra. Los ángeles caídos podrían ser este líquido negro que luego toma la forma humana. El Black Goo que aparece en películas es simbología sobre manipular la materia orgánica y sustituirla, pero no tiene nada que ver con extraterrestres como he oído por ahí, ya que en las películas donde este ente aparece se refiere a una manifestación que se mezcla con el humano y es como una especie de virus que se apodera de ti, con lo cual partiendo de esta premisa, el Black Goo que hacen referencias varias películas es simbología del jaque mate definitivo para hackear la materia orgánica, el átomo, el ADN y todo lo que nos rodea, es decir que el hackeo va más allá de tomar la célula, templo. Esta simbología sugiere un apoderamiento de absolutamente toda la materia orgánica de nuestro ecosistema. El Black Goo es un código sobre materia oscura que se sentará en el templo. La Biblia nos habla de esto en Isaías 60:2, donde dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Un Goo negro utilizado por los antiguos egipcios para cubrir las cajas de las momias, para llegar a la vida fuera de la cúpula celeste. Referencias al Black Goo. Judas 1:13. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Job 24:17. Porque para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. Job 28:3. El hombre pone fin a las tinieblas, y hasta los límites más remotos escudriña la roca que está en lobreguez y densa oscuridad. Job 38:17. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte, o has visto las puertas de la densa oscuridad? Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Qué significa 2 Samuel 22:12? Puso tinieblas alrededor de sí a modo de tabernáculos, aguas negras y espesas nubes. Es la descripción del Black Goo, un material muy extraño que parece estar vivo. Black Goo también se encontró en el agua de lluvia de Alemania. Este material parece vivo con la forma en que se mueve. Este cristal líquido se obtuvo de las piedras negras de las SS de la Segunda Guerra Mundial, similares a las utilizadas en los ritos paganos, similares a la piedra negra utilizada en Kaaba, la Meca. Sin embargo, el relato bíblico no es el único que refiere a este suceso histórico, referenciando con ello a otras culturas locales como la mapuche y la cultura inca. En relación con la primera, en las tradiciones del pueblo mapuche existe una leyenda sobre la inundación de su hogar o del planeta, esto al luchar entre sí dos serpientes, llamadas Tren Tren Bilu, culebra amiga, y Kai Kai Bilu, culebra enemiga. Un día Tren Tren Bilu, la culebra amiga, advirtió a los habitantes del poblado, diciendo que la culebra enemiga los iba a exterminar con un terrible desborde del mar y les instó a refugiarse en el cerro sagrado donde ella habitaba. Lamentablemente solo unos pocos concurrieron. Cuando comenzó la inundación, y mientras las aguas subían, Tren Tren Bilu elevaba el cerro hasta acercarse al sol. De esta forma, los refugiados se salvaron y los que fueron alcanzados por las aguas quedaron convertidos en peces, cetáceos y rocas. Es así y de acuerdo con el relato mapuche, la forma en que se salvó la humanidad, al bajar estos pocos hombres desde el cerro donde se habían refugiado junto con la culebra amiga. En cuanto a los incas, esta cultura también expresa su historia sobre el diluvio, los que de acuerdo con sus tradiciones ancestrales, rememoran a su divinidad principal Viracocha, dios creador, quien destruyó a los gigantes opositores con una gran inundación. De esta catástrofe, únicamente sobrevivieron 2 habitantes, los que se mantuvieron en cuevas selladas, entre ellos Manco Cápac y Mama Otio, quienes repoblaron la tierra. Así también, la mitología griega relata que Zeus, el padre de los dioses, había decidido poner fin a la existencia humana, ya que estos aceptaron el fuego de Prometeo, dios amigo de los mortales, el que fue arrebatado a la divinidad.
En esta sentencia, Deucalión y su esposa Pirra fueron los únicos supervivientes, ya que Prometeo le dijo a Deucalión que construyese una embarcación, en la cual dispusieron todo lo necesario, y así sobrevivieron, al terminar el diluvio, y una vez que se secó la tierra y las aguas retrocedieron al mar, el arca de Deucalión se posó sobre el monte Parnoso. Por su parte, los Vedas de la India dicen que un rey llamado Svayambhuva Manu, fue avisado del diluvio por una encarnación de Vishnu en forma de un gigantesco pez llamado Matsya Avatar. Esta representación de Vishnu, arrastró el barco de Manu y lo salvó de la destrucción que ocasionó la catástrofe. De acuerdo con los antecedentes de la cultura inca, esta calamidad fue devastadora, ya que el agua no provenía de las nubes del planeta, sino más bien, se trataba de una creciente del océano que provenía del fondo del universo. Asimismo, la historia del diluvio en Mesopotamia, señala que Enlil, dios del cielo, decide destruir a la humanidad porque estos le resultaban molestos y ruidosos. Ante ello, y con el propósito de ayudar a los mortales, Ea, señor de la tierra, advierte a Utnapishtim para que construya un barco, el que debía ser cargado con animales y semillas de toda especie, para de esta forma repoblar el nuevo territorio. La historia declara que toda la humanidad perece, excepto Utnapishtim y aquellos que entraron al barco. Seguidamente, y una vez que el agua descendió, el sabio personaje, suelta un cuervo, el que comienza a revolotear sobre el mar yendo y viniendo en diferentes direcciones, hasta que las aguas se evaporaron de la tierra. Finalmente, el mito del diluvio mesopotámico concluye señalando la ofrenda realizada por Utnapishtim a los dioses, dando con ello tranquilidad y satisfacción por el sacrificio realizado. De esta forma, innumerables historias con relatos similares en diversas culturas, grafican textualmente la historia del diluvio universal. En tal sentido, el conocimiento gnóstico, a través de la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor, registrada en textos tales como Mensaje Supremo de Navidad 1977-1978, puntualiza respecto a este relato mencionando a los sacerdotes de Sais en Egipto. En cuanto a ello, los ungidos de Sais indicaron a Solón que la Atlántida había sido destruida 9000 años antes de conversar con él, y un antiguo manuscrito maya conservado en el Museo Británico dice lo siguiente. En el año 6 de Can, el segundo Mulut, en el mes ZRC, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen, el país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificado, luego y después de 2 conmociones que lo llevaron a desaparecer en la oscuridad de la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos, que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la superficie cedió y 10 países se separaron y desaparecieron. El texto comenta que se hundieron 64 millones de habitantes 8000 años antes de escribirse este libro. Por otra parte, el Dr. Pablo Schliemann, a quien se rememora dentro de la filosofía gnóstica por haber descubierto las viejas ruinas de Troya, halló entre el tesoro de Prián un extraño jarrón sobre el cual está grabada una frase con caracteres fenicios, el cual indica: del rey Cronos de la Atlántida. Por su parte y de igual forma, en Tlahuanaca, Centroamérica, se encontraron jarrones muy semejantes a los del tesoro de Prián. Finalmente, se puede evidenciar que la historia del diluvio universal reúne en sus diversas versiones puntos de encuentro que, de acuerdo con las tradiciones culturales, rememoran la historia de las distintas razas habitantes de nuestro planeta, respecto de la gran catástrofe atlante. De esta forma, y con el propósito de continuar el estudio, así como también otorgar profundidad, nos referiremos en adelante a través de la publicación de nuevos artículos sobre aquel gran continente, que dio vida a la cuarta raza de nuestro planeta Tierra, y que llegado su final se vio vencida en las aguas del mar que hoy lleva su nombre. En el cine el plan de los Predator era enviar una nave cargada de semillas alien, líquido negro que sale en la película, a la Tierra, para infectar a los humanos y entretenerse con ellos, dándoles caza, y así, entrenarse de paso en la batalla para derrotar a los Space Jockeys, su eterno enemigo. Sin embargo, la nave es interceptada y abordada por los Space Jockey, quienes se apoderan de ella, y ante la amenaza que descubren, deciden llevarla al planeta LB-223. Allí realizarían las investigaciones, y demás trabajos que fuesen necesarios. Por tanto, la nave que sale en la película de Prometheus, y cuya verdadera identidad aún no ha sido revelada, es una nave Predator. La amenaza que descubren los Space Jockey, les supera, y todos, excepto dos, uno el que permanece en estado de hibernación, y otro, que en el último momento logró escapar en un módulo rumbo a la Tierra, mueren.
Todo esto sucedió hace muchos años, probablemente unos cuantos siglos después de que se hubiese creado al hombre en la Tierra, y por aquel entonces, el superviviente que había escapado de aquella nave, se asentó entre los humanos, recordemos, creados por los suyos tiempo atrás, y dejó un mensaje de todo lo sucedido mediante pinturas rupestres. No pudo hacerlo mejor, ya que llegó herido y sin medios, y además era mal dibujante. En la actualidad, en el años 2000 y pico, unos cuantos científicos eruditos descubren una serie de mensajes cifrados en las pinturas rupestres, aunque esto no queda del todo claro en la película, y esta información les lleva al planeta LV-223 a bordo de la Prometheus. Cuando esta expedición científica alcanza dicho planeta, y recorre la nave Predator, se ve envuelta en una orgía de sangre y terror que no comprenden. Además, se entrecruzan varios intereses, como es el caso del magnate que busca el elixir de la eterna juventud, y creyendo haberlo encontrado en el líquido negro, ordena a su robot que se lo dé a probar a otro, a ver si tiene efectos secundarios. Junto con la imperiosa necesidad de hallar respuestas, es ahí cuando deciden despertar al único Space Jockey superviviente. La reacción de este, después de miles de años hibernado, y como última imagen el horror de ver a sus compañeros muertos por aquella sustancia alien, es sumamente violenta, no entiende nada, y cree que aquellos humanos están infectados. Los ve como una amenaza, y trata de eliminarlos. Finalmente, todos mueren. Todos excepto el robot David y la doctora Shaw. Ambos jamás salen del planeta, pereciendo poco después y quedando sepultados para siempre. La Prometheus desaparece, y tan solo una transmisión, antes de ser destruida, es enviada a la Tierra con información confusa. A su vez, una baliza de posición del módulo de escape, continúa emitiendo una señal de socorro. 30 años más tarde, el carguero Nostromo capta esa señal, de manera subrepticia, pues todo es una manipulación fruto de la curiosidad a raíz de aquella última transmisión tan inquietante de la Prometheus, y se dirige al planeta, cuyas cartas de navegación había identificado como LV-426, sin embargo, es un error administrativo. Muy común por entonces, igual que siempre, el planeta LV-426 es en realidad el planeta LV-223. Por lo que, los tripulantes de la Nostromo lo que encuentran es la nave original Predator, y en vez de vasijas, esta vez ya hay huevos, pues una nueva especie, fruto del híbrido entre el bastardo de la doctora Shaw, y el Space Jockey atacado por la ira, se encargará de hacerle la vida imposible a la teniente Ripley. Como veis, es todo mucho más sencillo de lo que parece. Evidentemente hay fallos de guión imposibles de solucionar, pero según nos confiesa el director, jamás pensó ir más allá cuando rodó Alien, el octavo pasajero, por lo que se vio obligado a improvisar algunas soluciones. Si tienes alguna duda sobre el guión, no dudes en preguntar. Para más información, sigue nuestros foros. De todas formas, queda claro que la teoría de la evolución de las especies, tal y como nos la contó Darwin, es mentira. Ah, y ya por último, parece ser que, según nos cuentan entre bastidores, la intención es la de hacer confluir de manera oficial el universo Alien y el Predator para la próxima película, o al menos contemplará algunos guiños más específicos. Al descubierto un importantísimo fallo en la explicación no oficial de Ridley Scott para Prometheus, nos hemos puesto en contacto con el director para que nos aclarase dicho punto. Bien, la duda se debe a cómo es posible que el mismo líquido negro sea el que toma el ingeniero al principio de la película para crear a los humanos, y además sea este el mismo líquido que da origen a los alien. Pues aquí tenéis la respuesta, recién servida por Scott en una conversación telefónica de última hora. El líquido negro en cuestión es la savia de la vida. Ese líquido es la sangre del dios creador de ingenieros y predators, al que Ridley aún no le ha puesto nombre, pero según nos confiesa tiene sobre la mesa algunas propuestas, como por ejemplo Damonita, en homenaje al guionista, o Fluoratilo, que no quiso decirnos de dónde lo ha sacado. Ridley tampoco nos ha querido especificar cómo los ingenieros lograron hacerse con ese líquido creador de vida, el cual bebe el ingeniero que sale al principio de la película para crear a los humanos. Todo un acto de fe y sacrificio, digamos que son sus costumbres, y hay que respetarlas. Entonces, ¿qué pasa después con ese líquido? Muy sencillo, los Predators se los roban a los ingenieros, y lo modifican biogenéticamente. Si de un ingeniero da lugar a un humano, de un Predator, da lugar a los aliens, previa modificación. Por tanto, en ambos casos el líquido es el mismo, la sangre de un dios dador, pero usado de distinta forma por sus dos grandes creaciones, los ingenieros, y los Predator, hijos de un mismo padre. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.